Vamos a ver algo hoy de la Torá viva. Específicamente vamos a arrancar con la carta a los Efesios. Cuando nos acercamos a la carta a los Efesios, hay un detalle muy interesante que surge en cuanto a la estructura de la misma carta. Acertadamente está dividida en 6 capítulos, si bien el apóstol originalmente no la dividió en capítulos, porque esa forma de hacer las cosas no existía. Está claro que los temas que desarrolla claramente se pueden ordenar de esa forma. En esta división de la carta que se puede hacer, la misma se divide en 2 temas principales. Los 3 primeros capítulos, cuando ustedes la lean por su cuenta, los 3 primeros capítulos explican la llegada de un cambio a nuestras vidas a través de la gracia. Si pensamos en el desarrollo que venimos dando a través de este nuevo ciclo, podemos ver que hablamos en primer lugar de reconocernos como pecadores. Y, y vistos en nuestra realidad de pecado, esto nos tiene que conducir a ver la necesidad del arrepentimiento, la teshuvá, ¿sí? Arrepentimiento en hebreo, o metanoia, como se traduce el arrepentimiento al griego, el idioma griego, metanoia, que significa un cambio de nuestra mentalidad, un cambio del nous, que es la mente para los griegos, ¿sí? Una meta, un cambio de nous, de nuestra mente. El cambio en nuestra forma de caminar en la vida, que se traduce en un cambio en nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros actos concretos en la vida. El famoso vete y no peques más. Pero para llegar a eso, era necesario hablar de la gran diferencia, ustedes recuerdan, de encontrarse bajo las maldiciones de la Torá, ¿sí? Para aquellos que pecaron, o sea, el estar bajo la ley, y estar bajo la cobertura de la gracia, para todos aquellos que han accedido al perdón de sus pecados a través de la fe en el Hijo amado de Dios. Entonces, esta primera parte es la que desarrolla Pablo en esta carta dirigida a la congregación de Éfeso. Esto abarca los primeros 3 capítulos, ¿sí? Aquello de estar bajo la cobertura de la gracia. Pero a partir del capítulo 4, Pablo comienza la segunda parte de lo que deseaba enseñar a los efesios. Y de acuerdo al tema que quiere desarrollar, no es raro que empiece de esta forma. Efesios 4:1 dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo se encuentra con lo que hoy llamaríamos arresto domiciliario en Roma, alrededor del año 60. Recuerden que Pablo es asesinado bajo el gobierno de Nerón por decapitación en esa misma década del año 60. Pablo comienza hablando de su prisión, estableciendo que libre o prisionero físicamente es parte del cuerpo del Mesías, del cual obviamente todos los creyentes también son miembros. Efesios 4, versículos 3 y 4 dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. Esto es lo impresionante de nuestra fe, que ese cuerpo, que es la casa de Israel retornando al redil, a ese campo de protección, miren justo con lo que estábamos charlando hoy, ese campo de protección que comenzó a restaurarse en aquel tiempo, es el mismo cuerpo que en estos días está retornando por el camino de los apóstoles y del cual todos nosotros somos parte. Por lo que la exhortación que el apóstol hace ya casi 2000 años también tiene vigencia para nuestro tiempo. O sea, lo que se haya escrito no es solamente para una cuestión individual, específica, de una situación particular que acontecía en Éfeso, como por ahí encontramos cosas muy específicas de la carta de los Corintios, ¿no? Esto nos habla a nosotros, lo que dice la carta de los Efesios. Bueno, volviendo a lo que comenté al principio, Pablo nos ha hablado en los 3 primeros capítulos acerca de la gracia. Ahora, a partir del 4, nos va a hablar acerca de lo que el obrar de esa gracia va a hacer en nuestras vidas. Sabemos bien que se trata de que todo pecador deje atrás la vida pasada, pero esto humanamente, con las sencillas armas psicológicas, físicas, de voluntad que todo ser humano tiene, no son suficientes para dejar una vida de pecado. Porque si fuera así,
¿Qué sentido tendría el sacrificio físico, físico y espiritual que Yeshua hizo por nosotros? Si fuesen suficientes nuestras fuerzas morales y físicas para dejar la vida de pecado, ¿para qué sería entonces necesaria la fuerza espiritual que nos aporta el Espíritu de Santidad, Ruach HaKodesh? Por esto es que Pablo dice en Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Si ustedes se acuerdan, en las reuniones anteriores dejé establecido que la gracia es una fuerza poderosa que abarca mucho más que el perdón de los pecados. La gracia es una fuerza tremenda que obra en las personas que aceptan por fe al Salvador. Esta fuerza tremenda, la gen en hebreo o la charis en griego, la gracia, que es la misma que obró en todas las épocas, en algunas circunstancias determinadas, y que obraba, por ejemplo, a través de los sacrificios que los sacerdotes, según el orden de Melquisedec, hacían, es más que el perdón de pecados. La gracia, la gen en hebreo, la charis en griego, es más que el perdón de pecados. Miren, de hecho, en la primera mención que se hace de ella con Noé, no se la menciona como perdonando pecados de este justo, de este sádic. Noé sería, según el orden de Melquisedec, luego de la muerte de su abuelo Matusalén, el futuro pregonero de justicia, luego de que la raza humana desapareciera de la faz de la tierra con el diluvio. Entonces, observen que acá no se habla de perdonar un pecado a Noé. Cuando se dice, ¿se acuerdan, no? Génesis 6:8, pero Noé halló gracia a los ojos de Yahweh. No es que Noé tenía un pecado. O sea, en él, quien era el que iba a ser el pregonero de justicia, el sacerdote, según el orden de Melquisedec, iba a obrar de una forma extraordinaria la gracia. Volvamos a Efesios 4:7. Dice, gracia conforme a la medida del don de Cristo, del don del Mesías. ¿Qué significará esto de conforme a la medida del don? Bueno, como dije antes, los seres humanos no pueden salir de su condición de pecadores por simple voluntad o a través de simples acciones humanas. Esto es lo que antes buscaron las filosofías, las religiones. Trataron de que el ser humano alcance su altura espiritual a través de sus actos y de sus deseos. Esto es la Torre de Babel, el intento del ser humano de alcanzar los cielos por sus medios. Sin embargo, esto no es posible. Alguien, quien se encontraba en lo más alto, debía descender a lo más bajo. Y Yeshua, quien como Dios mismo en la persona del Hijo, dejó su trono en los cielos y vino a caminar entre los seres humanos, tomando para sí esa misma realidad física de cualquier hombre o mujer, también debió descender al sitio de muerte, al punto más bajo de todas las cosas. Pablo, tomando como referencia el Salmo 68, versículo 18, va a escribir más adelante en Efesios 4:8. Dice, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y agrega en el versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Bueno, quien me escucha, si toma la carta a los Efesios y lee los versículos del capítulo 4, 8 y 9, y me escucha lo que acabo de leer, va a ver que omití, que no leí voluntariamente el final del versículo de Efesios 4:8, que es el mismo que el final de Salmos 68:18. Y ahora va a ver por qué. Si quieren lo repito, para que vean que estoy dejando algo atrás. Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y el versículo 9 dice, ¿y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Bueno, vengo desarrollando la idea de que el ser humano por sí mismo no puede librarse del camino de pecado, de esa fuerza que lo conduce a pecar una y otra vez. Y no pensemos, hoy estamos hablando de cosas extremas, no pensemos por favor en pecados como asesinar, fornicar, cometer fraudes. No es necesario que nos vayamos a los extremos. El chisme,
el mal pensamiento, los ojos libidinosos, la pequeña mentira, todos estos también son pecados. La ley del pecado que pretende obrar en nuestra carne, de la cual hablamos cuando desarrollamos parte de la carta a los romanos, ustedes se deben acordar, sería imposible de superar por nuestras fuerzas humanas. Ustedes habrán escuchado muchas veces que se dice, es imposible cumplir los mandamientos. Bueno, por eso no hay que cumplirlos, dicen. Ahora, dicen esto porque confunden el estar bajo la ley del pecado, lo que hace que para las personas sea imposible apartarse de esa fuerza que obra en sus propios cuerpos mortales. Lo confunden con cumplir los mandamientos.